Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar qué sucede en el contacto entre dos sólidos. Los vídeos que hemos visto hasta ahora en el canal relacionados con elementos de máquinas eran introductorios, y por lo tanto los conceptos que hemos visto eran bastante sencillos. Este, aunque sigue siendo sencillo, ya introduce conceptos algo más avanzados, así que os recomendaría que lo vieseis con tranquilidad intentando entender cada uno de los conceptos antes de pasar al siguiente. Además, voy a considerar que todo lo que hemos visto en el vídeo anterior en el que introdujimos la tribología ya está entendido, y por tanto, si queréis entender este vídeo, os recomendaría que antes vieseis el anterior, en el que se explican los conceptos más básicos y en los que nos vamos a basar ahora. Si pensamos en dos sólidos, podemos pensar desde un punto de vista teórico o desde uno más real. En teoría, dos sólidos podrían ser completamente indeformables, es decir, que una fuerza, por grande que sea, no produzca ningún tipo de deformación sobre ellos, y además podrían ser perfectos, es decir, una esfera sería matemáticamente una esfera exacta. Este tipo de sólidos en principio podrían tocarse entre un punto, por ejemplo una esfera sobre un plano, podrían tocarse sobre una recta, un cilindro perfecto sobre un plano, o dos cilindros con los ejes paralelos, o podrían tocarse en una superficie completa. Vamos a pensar en una articulación en forma de rótula. Podríamos tener una esfera que esté dentro de una cavidad esférica, o al menos en una porción de una cavidad esférica, y que el contacto entre ellas se produzca en la superficie completa. ¿Cuál es el problema? Que en la vida real este tipo de sólidos no existe. En la vida real los sólidos son deformables. En este tema vamos a considerar que las deformaciones que sufren son elásticas, es decir, vamos a trabajar únicamente con sólidos elásticos. Es cierto que en realidad en los sólidos pueden aparecer deformaciones plásticas, pero para este vídeo vamos a considerar que las tensiones no son suficientemente altas y que estamos siempre en régimen elástico. En los sólidos deformables, en lugar de poder tener dos superficies que se tocan en un punto, vamos a seguir pensando en el caso de la esfera sobre un plano, estas mismas geometrías teóricas se van a tocar en un área de contacto, en principio pequeña, pero que no va a ser un punto. Y esto se debe a dos fenómenos. Por un lado, la propia deformación de los sólidos, y por otro, a que los sólidos reales no pueden tener una geometría perfecta. Siempre va a haber unos ciertos errores y una cierta rugosidad. Pero vamos a poner otro ejemplo. Si pensamos en dos superficies planas, cuando estas son perfectas, el contacto se produce en toda la superficie completa, de la misma forma que hemos explicado antes para el caso de las dos esferas. En cambio, cuando tenemos sólidos deformables, el área de contacto entre esas dos superficies teóricamente planas sigue siendo un área de contacto pequeña, o más o menos pequeña, y esto se debe a que el contacto se producirá únicamente en algunos puntos de la superficie que sobresalgan un poco más. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, cuando tenemos dos sólidos indeformables, analizarlos matemáticamente parece bastante sencillo. En cambio, cuando estos son deformables, el análisis es más complejo. Pero además, como si al aplicar una fuerza entre las superficies de contacto, el área de contacto va a ser pequeña, en esas zonas en las que se produce el contacto real, vamos a tener un gran esfuerzo de compresión muy concentrado, mientras que otras zonas pueden tener unos niveles de tensión mucho más bajos. Es decir, en lugar de la tensión media que calcularíamos para el caso teórico, vamos a tener una tensión mucho menos uniforme y que puede llegar a tener unos picos significativos en algunas zonas. Las tensiones que se producen en el contacto se pueden explicar mediante diversas teorías que se han ido creando con los años, pero una de las más sencillas que explican bien el fenómeno es la teoría de Hertz, y es esta una de las más aceptadas. Existen teorías más complejas que también lo explican, pero gracias a esta podemos tener al menos una buena aproximación de lo que podríamos esperar en el contacto. Esta teoría fue desarrollada por Heinrich Hertz en 1882 y es importante indicar que es aplicable únicamente a sólidos elásticos de geometría ideal. Hace un momento acabo de decir que hay dos tipos de sólidos, los teóricos, indeformables con geometría perfecta, y los reales. Y los reales he dicho que no tienen ni geometría perfecta ni son indeformables. Sin embargo, Hertz consideró que la geometría seguía siendo perfecta, es decir, siguen siendo sólidos teóricos o superficies de contacto teóricas, pero ahora sí consideró que éstas pueden sufrir deformaciones elásticas. Y precisamente esto explica lo que he comentado hace un momento, y es que aunque sea una buena teoría, no es perfecta. No está considerando la geometría real, sino la geometría ideal, la teórica. Aún así, las aproximaciones que vamos a conseguir son bastante buenas. La teoría que desarrolló Hertz
se puede aplicar al contacto de una esfera con un plano, de una esfera con otra esfera, de un cilindro con otro cilindro, ya sea con sus ejes paralelos o a 90 grados, o el contacto de una punta cónica indeformable sobre un plano con comportamiento elástico. Utilizando los mismos métodos desarrollados por él, se podría aplicar esta misma teoría a otras geometrías diferentes. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas y ni siquiera en todas ellas, ya que la mayoría de contactos que se producen en sistemas mecánicos reales se pueden asemejar a alguno de los estudiados por Hertz, alguno de estos. Simplemente para que veamos algún ejemplo de cada uno de ellos, un contacto de una esfera sobre un plano lo podríamos ver, por ejemplo, en un balón sobre un suelo plano. El contacto entre dos esferas ya no es tan evidente, pero si tenemos, por ejemplo, una caja llena de canicas, el contacto entre esas canicas va a ser de este tipo. El contacto entre los cilindros es un ejemplo directamente más industrial. Por ejemplo, en una imprenta tenemos cilindros en contacto con otros cilindros por entre los cuales pasan las hojas de papel. Y el caso de la punta cónica indeformable sobre un plano deformable se puede asemejar, por ejemplo, a algunos ensayos de dureza de materiales, en los que la punta es un cono de diamante que se puede considerar que se deforma poco y la superficie plana sería la pieza en la que queremos medir la dureza, que puede ser un metal y por lo tanto es más deformable que el diamante. Estos serían ejemplos en los que usamos directamente estas geometrías. Si tenemos dos superficies curvas complejas, podríamos asemejar el contacto al de dos esferas que tengan unos radios iguales al radio de curvatura de la superficie en esa zona, o alguno de los otros casos. Esto dependerá del caso concreto que estemos estudiando. Tras esta breve introducción vamos a empezar con cada uno de los tipos que vamos a ver. En algunos vamos a profundizar más y en otros menos, en función de su importancia práctica. Si pensamos en un plano sobre el que colocamos una esfera y realizamos una cierta fuerza, vemos que el área de contacto va a tener forma circular y al radio de ese círculo le vamos a llamar A. Tendríamos un caso similar a este. Tenemos aquí el plano teórico, esta es nuestra esfera y como el plano se deforma, toma esta forma y como el contacto empieza aquí y termina aquí, esta sección que vemos proyectada va a ser un círculo de radio A. Aunque aquí no se aprecie, en realidad la esfera también va a estar deformada ligeramente por la parte inferior, pero por simetría el contacto va a seguir siendo circular. En esta misma figura tenemos representada también la fuerza del contacto, F, y la profundidad de la deformación, que es D. Para que este ejemplo sea más genérico, vamos a trabajar considerando que la esfera y el plano están fabricados los dos en materiales elásticos, pero en materiales diferentes. Uno en el material 1 y otro en el material 2. Podemos considerar cualquiera de ellos 1 o 2. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, el 1 es la esfera y el 2 el plano, simplemente para las explicaciones. Así, el primer paso es, partiendo de las características elásticas de cada uno de esos materiales, es decir, su módulo de Young o módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, tenemos que calcular un módulo de Young equivalente al contacto de esta forma. El módulo de Young equivalente es el inverso de 1 menos el coeficiente de Poisson del material 1 al cuadrado entre el módulo de Young del material 1 más 1 menos el coeficiente de Poisson del material 2 elevado al cuadrado entre el módulo de Young del material 2. Hertz expuso en su teoría que la profundidad de la deformación, es decir, D, sigue esta ecuación, donde D es por tanto la raíz cúbica de 9 veces la fuerza de contacto al cuadrado entre 16 veces el módulo de Young equivalente al cuadrado por R, donde R es el radio de la esfera. De la misma forma, el radio A del área de contacto se podría calcular, según la teoría de Hertz, como la raíz cuadrada del radio de la esfera por el valor de D que acabamos de calcular. Si sustituimos D, que tiene esta expresión, en esta ecuación, tendríamos esta expresión de aquí, es decir, que A es la raíz cúbica de 3FR entre 4 por E'. Y evidentemente, tanto en esta expresión como en la anterior, podríamos sustituir el valor del módulo de Young equivalente que hemos calculado. Si representamos las tensiones que hay en el contacto, tendríamos este esquema de aquí, en el que vemos la zona de contacto, que es esta circunferencia exterior del radio A, y aquí está representada la distribución de tensiones sobre esa superficie de contacto, que como puede comprobarse, tiene forma de elipse, y por simetría
la distribución de tensiones sobre toda la superficie tendría forma de elipsoide. Por tanto, el valor máximo de la tensión de contacto estaría en el punto central, este de aquí. Y este resultado es algo a lo que podríamos llegar intuitivamente, ya que si tenemos la esfera en contacto con el plano sin fuerza, solo se tocarían en ese punto, y a medida que empecemos a aplicar una fuerza, el primer punto en el que aparece una tensión sería ese, y a medida que aplicamos una mayor fuerza, el área de contacto se va ampliando y las tensiones se van distribuyendo por mayor área, pero en el centro sigue habiendo una gran tensión. El valor de esta tensión en el punto medio se va a llamar P0, y esta tensión máxima, según la teoría de Hertz, sigue esta expresión de aquí, donde P0 es 2 entre pi por la raíz cúbica de 3e' entre 4r cuadrado, donde el valor de e' ya lo hemos calculado y tanto f como r serían datos. Además, para este caso, conocido P0, podríamos expresar la distribución de tensiones en función de la distancia al centro, es decir, del radio sobre el que estemos dentro del área de contacto. Esta tensión viene dada por esta expresión de aquí. La presión es la presión máxima por la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado entre a cuadrado, donde este r cuadrado ya no es el radio de la esfera, sino que es el radio del punto de medida. Sabemos que en este punto el valor de la tensión es P0. Pero si vamos, por ejemplo, aquí, esta flecha, para calcularlo tendremos que coger este radio de aquí, esta distancia, y es el que metemos en esta expresión. De hecho, si nos vamos al radio máximo, tendríamos que r minúscula toma el valor a, es decir, tendríamos P0 por la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado entre a cuadrado, es decir, 1 menos 1 que es 0. La presión es 0, y fuera del área de contacto la presión siempre va a ser 0. Aquí podemos ver una representación de esta tensión. Como vemos, en el centro del contacto y cerca de la superficie de contacto, las líneas están muy cerca, lo que representa grandes tensiones, mientras que si nos alejamos, las tensiones cada vez son menores. Por sencillez, el segundo contacto que vamos a estudiar es el contacto entre dos esferas. La forma del área de contacto entre dos esferas, al igual que sucedía entre una esfera y un plano, va a tener una forma circular, y además se va a poder estudiar utilizando las mismas ecuaciones que antes. Pero en las ecuaciones anteriores solo había una esfera de radio R. Aquí vamos a tener dos, una de radio R1 y otra de radio R2. Para poder aplicar las ecuaciones tendremos que calcular un radio equivalente cuyo inverso se calcula como la suma de los inversos de los radios R1 y R2. Así, sustituyendo este valor en las ecuaciones que hemos visto hace un momento, tendríamos los mismos valores que hemos calculado para el caso de dos esferas, ya que, como he dicho, el contacto se produce igual que antes en un área circular de radio A. Podríamos ir más allá y decir que aunque hemos estudiado primero el caso del contacto entre una esfera y un plano y después el contacto entre dos esferas, podríamos haber estudiado únicamente el contacto entre dos esferas y decir que un plano es igual a una esfera de radio infinito. Y por esa razón, si solo sabemos cómo calcular el contacto para dos esferas, podríamos calcular el contacto de una esfera con un plano sin más que suponer que el radio, por ejemplo, R2 es infinito. Tendríamos que 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre infinito, y esto es 0, y por lo tanto R igual a R1. Así que, como vemos, llegaríamos a las mismas ecuaciones que hemos explicado antes. Podría surgir una duda, y es que hasta ahora hemos considerado que tenemos dos esferas sólidas. ¿Pero qué sucede si tenemos una esfera de radio R1 dentro de una cavidad de radio mayor o igual a R1 también esférica? Este podría ser el caso, por ejemplo, de una rótula esférica. Para analizar este caso, siempre vamos a tener que R2, el radio de la cavidad, va a ser mayor que R1. Y el análisis se va a realizar de la misma forma. Lo único que tenemos que considerar es que la cavidad tiene radio negativo. Si consideramos que R2 es la magnitud, y por lo tanto siempre positiva, al ser el radio negativo tenemos que cambiar este signo que vemos aquí. Y tendríamos que el inverso del radio equivalente sería el inverso del radio R1 menos, en lugar de más, el inverso del radio R2. Si os fijáis, como R2 siempre va a ser mayor que R1, ya que si no geométricamente no se podría dar esta situación, este valor que está restando va a ser menor que el primero y por lo tanto R va a ser siempre positivo. Vale, como es una distancia, siempre tendría que ser positivo. Es cierto que en el caso en que R1 y R2 sean iguales, tendríamos que R valdría infinito y sería equivalente al caso anterior, pero suponiendo el contacto entre dos planos.
Y como el contacto entre los planos tiene superficie infinita, las ecuaciones anteriores no tendrían demasiado sentido práctico. Un caso algo más complejo es el de dos cilindros cruzados de radio R. Tenemos dos cilindros que se tocan en un único punto teórico con un mismo radio y cuyos ejes están cruzados a 90 grados. Este caso se puede estudiar igual que el contacto entre una esfera y un plano, considerando que la esfera tiene radio R. ¿Y por qué podemos hacer esto? Bueno, si miramos este cilindro de punta, es decir, proyectamos el dibujo para que el eje del cilindro se vea como un punto, estaríamos viendo precisamente el mismo dibujo que teníamos antes, una circunferencia sobre una recta. En cambio, si miramos el otro eje, lo tendríamos igual, pero la recta estaría en la parte de arriba y la circunferencia abajo. Por eso se pueden volver a utilizar las ecuaciones del contacto esfera-plano, sin más que considerar como radio R el de los cilindros. En la práctica esta no es una situación muy habitual, pero podría llegar a darse en alguna máquina. Una situación que sí que es más realista es la del contacto de dos cilindros con ejes paralelos. En este caso vamos a considerar que los dos cilindros tienen longitud L, y si uno fuese más largo tendríamos que considerar longitud L únicamente la longitud de contacto, es decir, la del cilindro más corto, o si estuviesen desplazados uno respecto a otro, únicamente la longitud de contacto, y unos radios R1 y R2 para los cilindros. Este contacto, teóricamente y considerando indeformables los sólidos y geometrías perfectas, sería una recta, pero en la realidad, al aplicar una fuerza perpendicular al contacto, tendríamos que el contacto se produce en una zona rectangular. Este rectángulo va a tener longitud L y una anchura a la que vamos a llamar 2b, es decir, b no va a ser la anchura total del área de contacto, sino desde el punto medio hasta un extremo, es decir, la mitad de la anchura. Para poder aplicar las ecuaciones que vamos a considerar a continuación, es importante tener en cuenta que la longitud L tiene que ser mucho mayor que los radios de los cilindros. Esta es una hipótesis que no siempre se va a cumplir, pero que es razonable, ya que así podemos decir que lo que sucede en esta sección es lo mismo que sucede en esta o en esta. Aunque en realidad, cerca de los extremos las tensiones van a ser diferentes a las que tenemos en el centro, pero si suponemos que L es mucho mayor que los radios, ese efecto puede ser despreciable. En este caso, como veis, vamos a tener una distribución de presión que va a tener forma de cilindro parabólico en toda la superficie. Para calcular esta presión, en primer lugar tenemos que considerar un radio equivalente, que, al igual que en el caso de las dos esferas, va a calcularse como el inverso de la suma de los inversos de los radios R1 y R2. La profundidad de la deformación, según la ley de Hertz, va a tomar este valor. D será 4F entre pi E', que se calcula, como hemos explicado antes, es el módulo Young equivalente, igual que en el caso esfera-plano, dividido también entre la longitud de los cilindros. El valor de E' es el mismo en todos los casos porque es un valor que solo depende de los dos materiales que tengamos. Partiendo de estos dos valores que acabamos de calcular, podríamos calcular la semianchura del rectángulo de contacto, es decir, el valor B, como la raíz cuadrada de R por D. Y si sustituimos aquí el valor de D, llegamos a esta expresión de aquí, donde B es la raíz cuadrada de 4RF entre pi E' y L. Y este valor R se puede calcular con esta expresión que hemos escrito antes. Al igual que en los casos anteriores, lo que más nos interesa para analizar el posible fallo debido a las tensiones de contacto es la tensión máxima, P0. P0 será la tensión que se produzca en el punto medio del contacto para una sección, que sería este de aquí, y a lo largo de toda la longitud de los cilindros, o al menos de toda la longitud del contacto. Este valor P0 se puede calcular como la raíz cuadrada de E' por F entre pi, L y R. Al igual que sucedía en el caso del contacto entre dos esferas, si en lugar de tener dos cilindros sólidos tuviésemos un cilindro dentro de otro, es decir, uno de ellos es una cavidad en lugar de un sólido, el radio de dicho cilindro cambia de signo y volveríamos a tener, igual que antes, que 1 entre R es 1 entre R1 menos 1 entre R2. Todo el resto de ecuaciones se pueden seguir utilizando. De la misma forma, si en lugar de tener dos cilindros tuviésemos un cilindro de radio R1 y un plano, el plano se puede considerar que es un cilindro de radio infinito. Y tendríamos que, si R2 es infinito, R vale R1 y las demás ecuaciones seguirían siendo válidas.
Por tanto, al igual que sucedía con las esferas, que hemos estudiado por separado el caso del contacto de esfera plano y el de dos esferas, en el caso de dos cilindros, estudiando únicamente el contacto entre dos cilindros, estamos analizando también el contacto de un cilindro sobre un plano. Y este sí que es un caso que se aplica a la vida real en muchas situaciones. Ahora vamos a analizar un caso un poco menos común, y es el de un cilindro rígido apoyado por una de sus caras planas sobre un plano deformable. Vamos a pensar en que tenemos una mesa deformable y vamos a apoyar algo así como un vaso que no es deformable. Un vaso perfecto, un vaso infinitamente rígido, cuyo diámetro sea 2A, es decir, de radio A, y en el que aplicamos una fuerza F perpendicular a la superficie del plano. En este caso, la deformación, igual que antes, vamos a llamarla D. Como es evidente, si el cilindro es indeformable, el radio de contacto va a ser A, o el diámetro va a ser 2A, igual que el cilindro. Antes de dar las ecuaciones, quiero volver a recalcar que estas ecuaciones solo son válidas cuando el cilindro que está de punta sobre el plano es indeformable. Y como veis, este no es un caso muy realista, pero sí que hay algunos casos, especialmente en análisis de los materiales, en los que sí que puede representar una situación bastante realista, cuando tenemos un cilindro que es mucho más rígido que el plano sobre el que se apoya. Para estos casos, D se puede calcular de esta forma tan simple. Solo hay que dividir la fuerza F entre el diámetro del cilindro, es decir, 2A, y el módulo de Young del plano. Aquí ya no tenemos un módulo equivalente, una rigidez equivalente, porque como solo hay un material que se puede deformar, la rigidez equivalente es igual a la rigidez de ese material. También podríamos calcular, igual que en los casos anteriores, la presión máxima que se va a producir en el punto medio del contacto y va a tomar un valor F entre 2pi a cuadrado. Y a partir de este valor de P0 podríamos calcular la distribución de tensiones que sigue esta ecuación. Como vemos, esta ecuación, al igual que sucedía en el contacto de una esfera sobre un plano, también depende del radio R respecto al centro del contacto sobre el que estemos midiendo. Pero en este caso, cuando estamos en el centro, el valor es P0, es decir, la presión que hemos calculado. En cambio, si vamos a un extremo donde R toma el valor A, vamos a tener que P vale infinito, es decir, P0 entre 0. Por lo tanto, en realidad, este valor P0 que hemos calculado ya no es la tensión máxima, sino que es la tensión mínima. De hecho, como la fuerza F se debe distribuir en toda la superficie de contacto, que se puede calcular como pi por a cuadrado, este valor es justo la mitad de la tensión media. La tensión media es F entre pi a cuadrado. Y ahora vamos a ver un caso aún menos habitual, pero que, como he explicado antes, por ejemplo, al medir la dureza de los materiales, sí que puede representar una situación realista, y es el contacto de un cono rígido con un plano. En este caso no voy a dar las ecuaciones, ya que son más complejas y como no es un caso muy realista, considero que no es necesario. Pero sí que tenemos que ver que el contacto seguiría siendo circular y que la tensión en el vértice, como el cono es indeformable, tendería a infinito. Como he dicho, no voy a dar ecuaciones por ser demasiado complejas y poco prácticas, y se trata de un caso que, aunque pueda ser útil en alguna otra situación, es especialmente interesante para analizar indentaciones cónicas hechas con un diamante para medir la dureza de un material. Pero no vamos a ver más. Hasta ahora hemos visto cómo se distribuye la presión en el contacto, pero no hemos hablado de las tensiones en las capas bajo la superficie. Estas tensiones son muy interesantes, especialmente en los dos casos que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el contacto entre cilindros de ejes paralelos. En él tenemos una distribución de tensiones como la que vemos aquí, donde, como podemos ver, en la superficie la tensión es igual a la presión máxima de contacto, pero a medida que profundizamos en el material, las tensiones normales cada vez son menores. Sin embargo, el cortante máximo no se da en la superficie. Cortante máximo se da a una capa más profunda, que aunque aquí esté representado con otro valor, en realidad se produce aproximadamente a 0,5 veces la anchura B del contacto. El otro caso interesante es el contacto entre dos esferas. En el contacto entre dos esferas, en la superficie seguimos teniendo unas tensiones normales iguales a la tensión máxima, y a medida que profundizamos, cada vez son menores. Pero, al igual que sucedía con los cilindros, el cortante máximo se produce a una cierta profundidad.
¿Y por qué estamos hablando de esto? Si ya hemos hablado de la tensión máxima. La tensión máxima será la que produce el fallo. Bueno, en realidad no. En realidad, cuando aparecen problemas de fatiga en la superficie, se deben al cortante máximo. Y como vemos, no se producen directamente en la superficie, sino un poco más abajo. Además, si orientamos los ejes X y Z, como hemos representado en los gráficos que hemos visto antes, tenemos que las direcciones X y Z son direcciones principales y que por tanto el cortante máximo se produce a 45 grados. Y por tanto, cuando aparecen problemas de fatiga, aparecerán en esas zonas a 45 grados del punto teórico de contacto. Luego de aquí, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con dos aspectos. Por un lado, que el cortante máximo se produce a 45 grados de las direcciones X y Z que hemos representado. Y por otro, que ese cortante máximo se produce a una cierta profundidad y no en la superficie. Partiendo de lo anterior, vamos a analizar un caso particular, y es en el que tenemos dos cilindros de ejes paralelos que están rodando. Este gira en este sentido y este en el contrario. Y en esta zona se está produciendo una rodadura. Este caso lo estudiamos porque al rodar aparece un aplastamiento frente al contacto y porque se trata de una situación que se repite muchas veces en la vida real, por ejemplo con las ruedas, aunque es cierto que en ese ejemplo no suele haber dos cilindros, sino un cilindro y un plano, pero como hemos dicho, el plano es un cilindro de radio infinito. En este caso seguimos teniendo que el cortante máximo se produce a una profundidad que es aproximadamente 0,5 veces b, es decir, por aquí. Pero este valor se produce a una distancia b por delante del contacto y por detrás del contacto. Y lo importante de esto es que el valor del cortante delante del contacto tiene un sentido, mientras que detrás del contacto tiene otro, y en ambos puntos toma el valor máximo. Este cambio de signo hace que, a medida que los cilindros ruedan, cada punto del material esté cambiando de tensión muy rápidamente haciendo ciclos de esta forma. Es decir, este punto de material de aquí, por ejemplo, que está a una profundidad aproximadamente 0,5 veces b y en esta zona, no debería tener grandes tensiones, al menos no debidas al contacto. En cambio, a medida que el cilindro va girando y se va acercando a A, la tensión va a ir creciendo. Va a crecer según esta forma. Cuando llega a A, toma su valor máximo. Y en esta pequeña distancia entre A y B, su cortante va a cambiar rápidamente hasta valer el valor máximo, pero de signo contrario. Y a medida que se aleje de B, va a volver a tender a cero. De estos cambios en cada punto del material, va a haber uno por cada vuelta que se produzca. Y como son ciclos de carga, van a promover la fatiga superficial. Por tanto, aunque la fatiga superficial generalmente se trate de evitar diseñando a partir del valor de P0, el de presión máxima, en realidad la fatiga superficial no se debe a la tensión máxima, sino al cortante máximo. Con esto hemos acabado este vídeo en el que hemos explicado los conceptos relacionados con el contacto entre sólidos desde el punto de vista de las tensiones. Esta es precisamente la teoría de Hertz, que es una de las más importantes y que tendréis que tener en cuenta no solo a lo largo de este tema de tribología, sino también en todos los siguientes, ya que muchos de los elementos de máquinas que vamos a estudiar se basan en los conceptos que acabamos de ver. Así que si os ha quedado alguna duda en relación a este vídeo, tratad de entenderla volviendo a ver el vídeo, o si aún así seguís con la duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de responderos. Asimismo, si estos vídeos os están resultando útiles, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo.